Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:32 de la mañana le damos la bienvenida a este espacio al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Liz, buen día. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Doctor, analizar con usted el tema del juicio político que hoy pues comienzan ya a correr los plazos, pero antes de eso sí quisiera pedirle su opinión sobre las medidas de seguridad anunciadas el sábado por el presidente de la República, el debate centrado en este porte y tenencia de armas ajustado a ciertos requisitos, no una medida desesperada, violencia genera más violencia o más bien oportuna, dadas las condiciones en ciertos puntos del país. Liz, por supuesto, para emitir cualquier tipo de criterio hay que revisar primero los decretos emitidos por el presidente de la República. En primer lugar, uno vinculado a un estado de excepción en algunas provincias del país, precisamente después de que la Corte Constitucional, actuando en conformidad a sus atribuciones, haya echado atrás un decreto previo, y el otro, por supuesto, que tú mencionas, de la reforma a un reglamento vinculado al porte de armas. Y pues en ese sentido creo que lo principal es pensar, al menos desde el punto de vista de ciudadanía y desarrollo, lo que constituye, a pesar de los requisitos, trabajar un tema tan importante como este en medio de una institucionalidad débil y corrupta. Si antes se vendía y casi que regalaba certificados de discapacidad para obtener beneficios tributarios, ¿quién quita que no se incurre en una práctica similar para vender o hasta regalar certificados de cordura para permitir que las personas puedan portar armas? Claro, la duda de muchos es que el sistema no se corrompa, ¿no? Pero quienes sí estuvieron de acuerdo, por ejemplo, fue la bancada social cristiana, incluso dando a conocer o recordando más bien que ellos eran quienes proponían que se tome una medida como esta. ¿Pudiera ser considerada una jugada política previa a este juicio que se desarrolla ya en la Asamblea? Podría ser considerado un guiño al Partido Social Cristiano, considerando que sus votos son claves al momento de decidir la censura y destitución de un presidente de la República. Sin embargo, el comunicado que ha dado a conocer el Partido Social Cristiano el fin de semana ha dejado en claro que, a pesar de respaldar la medida, esto no tiene relación con el juicio político y el proceso que se sigue en la Asamblea Nacional. Esperemos que, al igual que los demás legisladores y demás bancadas, actúen con total responsabilidad y pensando siempre primero en el país y no en sus intereses particulares. Y hoy, doctor, 2 de la tarde se reúne esta comisión de fiscalización, que es el primer paso luego de ese dictamen de la Corte Constitucional. Una comisión donde los votos quizás a favor y de la oposición pues bastante parejos, divididos en cuanto a ese pronunciamiento, quedarán después de escuchar las pruebas de cargo y de descargo, y quizás donde quienes van a tener la palabra son los independientes. Y no necesariamente eso, Liz, pues hay que considerar que, a pesar del trabajo de la comisión y la emisión de un informe que podría o no recomendar el archivo del juicio político, quien tiene la última palabra es el Pleno de la Asamblea Nacional. Supongamos que pues el oficialismo y sus aliados obtienen mayoría en la Comisión de Fiscalización y emite un informe en el que se recomienda el archivo del juicio político. Este pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, podría revertirse en cuanto a su decisión. Y aunque la norma señala que esto debe ser debidamente fundado y demás, ya sabemos, según incluso los antecedentes en este mismo periodo legislativo, lo que puede suceder. Una vez más, son los votos los que cuentan. Y ahí aparecen algunos escenarios para el presidente de la República, ¿no? Uno, que su mandato dependa o no de este juicio político. Otro, de la activación de una muerte cruzada al final del día. Y en medio de eso, quienes dicen que debería renunciar, ¿no? Pero él ha elegido ir y defenderse a la Asamblea. ¿Ese es el camino idóneo quizás para poder mantenerse en el cargo, o más bien le servirá solamente para lo que él ha sido enfático y lo dijo en la cadena nacional, también defender su reputación a través de demostrar que no ha cometido un acto de peculado? Probablemente sea el camino idóneo, Liz, para él y su permanencia en el poder, pero no sea el mejor pensando en el futuro de los ecuatorianos y los 2 años que aún restan de gobierno. Creo que ahí hay que tener en cuenta varios elementos de análisis. El primero de ellos, que en cualquier momento, incluso el rato mismo en que el presidente se defienda en el atril ante el Pleno de la Asamblea Nacional, puede firmar el decreto de disolución de la Asamblea y dar paso a la comúnmente conocida como muerte cruzada, ¿no?
nos olvidemos que según la Constitución, 2 de las 3 causales ahí establecidas únicamente dependen del juicio o del criterio del presidente: la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y la grave crisis política y la conmoción interna. Incluso en la entrevista a la noche de ayer, el presidente ha dejado entrever que podría y está habilitada perfectamente esta posibilidad. Además, el segundo elemento es que en una sociedad democrática donde impera el Estado de Derecho, por mucho menos en otros países, presidentes y ministros de Estado han dado un paso al costado por el temor a la reacción de la ciudadanía o por el temor a la justicia. Pero en un país donde la impunidad reina, donde la corrupción está a la orden del día, pues simplemente no queda otra cosa que seguir adelante en el ejercicio del cargo, pensando únicamente en el mandatario y no en los ecuatorianos. O sea, ¿usted cree que más allá de los argumentos, incluso de información que este fin de semana el asambleísta, por ejemplo, Ricardo Vanegas, en una transmisión en vivo con el exgerente de Flopec, ha comenzado a poner sobre la mesa, sobre los estados de cuenta de esa empresa, sobre un informe que la Corte Constitucional pues menciona y un informe que no aparece, no puede incidir para convencer a la Asamblea? Todo puede pasar en último momento, Liz, y lo sabemos. No solo hay que pensar en la posibilidad de que el Ejecutivo ejerza presión para que los votos le sean favorables al presidente de la República, sino también en la coincidencia temporal de que a mediados del mes de mayo se estará renovando autoridades y comisiones en nuestro órgano legislativo, lo cual podría constituirse perfectamente en moneda de cambio para obtener los votos que hacen falta, por el contrario, para la censura y destitución del presidente. Así es que nada está dicho hasta último momento. Bien decía un político histórico nuestro que pues en Ecuador es posible hasta tostar granizo, y creo que en ese sentido hay que simplemente dejar que el proceso siga su marcha y ver efectivamente cómo se decanta en los próximos días. Pero doctor, al final del camino el presidente está confiando en que tiene los argumentos de que no cometió un peculado, eso lo ha dicho en la cadena, de que no hay un sustento para esa causal dentro de la Asamblea, pero ¿podrá tener eso más peso o lo que viene sucediendo, ¿no? Esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, que incluso mina más el terreno con declaraciones del presidente recientes de otra vez decir que hay asambleístas que están vinculados con mafias, que son extorsionadores, sin todavía precisar nombres? Bueno, pues ojalá los haga públicos y semanas más tarde no se arrepienta, como sucedió con los supuestos asambleístas corruptos de Pachacuti que estaban pidiendo dinero y cargos a cambio de sus votos. Ojalá no sea una más de aquellas declaraciones inoportunas del presidente de la República que generan más tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo único cierto, insisto, es que hay un proceso en marcha y que la credibilidad del presidente no está en su mejor momento. Él puede afirmar su inocencia y pues nosotros seremos los que en función de la información disponible saquemos nuestras propias conclusiones. En la Asamblea, por su parte, habrá un proceso político donde sobre todo cuentan los votos. No me quedo con aquello de la recomendación de la Corte Constitucional de que este proceso se debe con total responsabilidad y en el marco de la Constitución y la ley. Si ya hemos escuchado declaraciones de presidentes de bancada y de asambleístas en general en el sentido de que no solo evaluarán aquello que la Corte Constitucional ha considerado como un mérito para seguir adelante con el juicio político, sino incluso la gestión de gobierno, lo cual no es objeto del enjuiciamiento político. Considerando eso, analicemos rápidamente escenarios. Hay los votos, los censuran y destituyen, asume el vicepresidente Borrero. ¿Habrá un cambio en la gestión? Bueno, eso habrá que ver. Si bien es cierto, hay un mismo binomio ejerciendo el poder, como lo decidió la ciudadanía en 2021, pues la ejecución, la acción de gobierno, la gestión pública puede cambiar en función de quién ejerza el mando, el liderazgo. Y eso en este momento es simplemente una ruleta que puede caer del un lado o del otro. Mientras opere la sucesión constitucional, mientras se respete lo que dice la Constitución y la ley, en buena hora. Que no estemos especulando, como hemos escuchado en muchos medios de comunicación o incluso a través de redes sociales, que otras personas pueden estar aspirando al poder o que vayan a ejercer la función ejecutiva de manera temporal. Incluso el tema de pensar en un adelanto de elecciones es poco probable, toda vez que no se trata propiamente de un adelanto en el caso de que operaría una eventual disolución de la Asamblea Nacional, sino simplemente una elección intermedia y extraordinaria para terminar el mandato para el que los ecuatorianos eligieron inicialmente a Guillermo Lasso.
Y hoy hay proyección de esos cuadros políticos en caso de que pase eso: muerte cruzada, disolución de la Asamblea, 6 meses por decreto, elecciones intermedias extraordinarias. Y entre eso también el calentamiento de las calles ya anunciado, ¿no? Si es que ejecuta esa figura. Ojalá todo se resuelva en el marco constitucional y legal vigente. Ojalá no existan presiones externas o, como alguien muy suelto de huesos dijo, optando por una junta cívico-militar al margen de la democracia, el Estado de Derecho y los mandatos constitucionales, lo cual definitivamente es un absurdo. Esperemos que todo esto siga su marcha ordinaria y que, por supuesto, primen, insisto, los intereses de los ecuatorianos y no los intereses particulares de unos pocos que, ejerciendo la política, no se representan más que a sí mismos. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día.